tomar 2, 3 minutos. Vamos a ver la responsabilidad social corporativa, entendiendo que la responsabilidad social corporativa es una forma de tener un buen goodwill de la marca. Generalmente se trabaja y se estudia para empresas con capacidades industriales bastante amplias o con capacidades comerciales que trascienden la nacionalidad, es decir, trascienden las fronteras. Un ejemplo, Coca-Cola. Vamos a recordar qué es la responsabilidad social para tener el término fresquito en la memoria, para no tenerlo ya que ya vamos bastantes clases atrás donde definimos. La responsabilidad social es un término que refiere a la carga, compromiso u obligaciones de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. La responsabilidad social corporativa a niveles macroeconómicos se exige y tiende a ser estandarizado. El ISO, que es una forma de medir estándares de calidad internacionalmente, tiende en sus últimos niveles, creo que sí son 9004 si no estoy mal, tiende a reconocer que o tiende a certificar que las corporaciones o empresas que tengan una responsabilidad social certificada son empresas a las cuales el mercado y el consumidor debería racionalmente o conscientemente de adquirir, ya que está siendo amigable, sostenible o renovable. 1, con el medio ambiente; 2, con la sociedad; o 3, de una forma de valor agregado. Hay diferentes formas y eso es lo que vamos a explicar hoy, a cómo podemos llegar a representar la responsabilidad social en un aspecto social, en el sentido no teórico, ni el interior de la empresa, sino para exteriorizar este tipo de modelos. Realmente la responsabilidad social debe originarse en los espacios laborales, en la empresa, pero su finalidad y su fin es el construir una comunidad y un ambiente mucho mejor. 1, de formas materiales, objetivas, y de formas subjetivas, de forma de ideas, construcción de valores, transmisión de conductas, en fin. Que eso es lo que muchas empresas definen sus caminos en la responsabilidad social de diferentes formas. El entorno laboral como foco de sostenibilidad y bienestar social. He querido usar foco, esta palabra que está tan de moda, para hacer sentir que el entorno laboral no es simplemente un espacio en el cual vamos unas horas de nuestra vida y producimos un dinero, una plusvalía, una ganancia. No, es un espacio, el entorno laboral es un espacio donde convivimos y donde generamos gran parte de nuestro tiempo. Si recordamos la teoría de las 8 horas, trabajamos 8, disfrutamos 8 y dormimos 8, el 30%, el 35% del tiempo lo pasamos en el trabajo. Por eso es un espacio donde ideologías, religiones, organizaciones, fútbol, temáticas trascendentales para la sociedad occidental actual, se entrelazan. Les voy a poner un ejemplo. Hacia los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Fiat, factoría italiana de automotores de Torino, más o menos son las siglas, era la empresa que más trabajo generaba en la ciudad. Pero tenían un problema, era una empresa gobernada por una familia que son los dueños de la Juventus, la familia Agnelli, dueños de también el periódico conservador La Stampa. Entonces era la fuente de empleo más amplia de la región. ¿Qué pasó? El sindicato de la Fiat, antes de ser nacionalizado, estaba influenciado por el Partido Comunista Italiano. Al ser una empresa de características católicas y de derecha, generaron procesos conflictivos, e incluso en una empresa donde garantizaba vivienda, salud, educación, entorno laboral. O sea, la empresa garantizaba a sus trabajadores unas condiciones adecuadas muy importantes, pero la ideología y el ambiente laboral se convirtió a tal punto tan efervescente que el gobierno tuvo que intervenir
y nacionalizar la empresa en algunos años, porque la insostenibilidad del ambiente laboral pudo más que las buenas garantías de una empresa, sin importar la ideología. Entonces, por eso es tan importante el ambiente laboral. ¿Qué pasó con esto? ¿O qué ocurrió con esto? Que la capacidad productiva e industrial del norte italiano, lo que conocemos como el Veneto italiano, el norte italiano industrial, tan conectado con Austria, tan conectado con Alemania, dejara de producir más o menos hacia los años 50. Esto pasa después cuando la empresa eh, tiende, cambia y normaliza o impone normas de conducta a sus trabajadores y deja fuera la ideología, cualquiera que sea, del entorno o de la formación ética de su empresa. Es muy importante que una empresa a ciertos niveles debe garantizar una ética, un comportamiento, una normalización en pro de del prosperidad del trabajo de la corporación. Algo muy importante que debe garantizar una corporación a nivel mundial. Recordemos que en la actualidad el mundo es una sociedad de corporaciones. El bienestar debe ser algo que se proporcione desde el ambiente laboral, el cual redunde en cambios sistemáticos en el entorno, ambiente o vida cotidiana. No es solo que ser una empresa industrial internacional y decir que somos socialmente responsables cuando tenemos a nuestros trabajadores bien, cuando pagamos bien, pero ¿qué tal tengamos a nuestros trabajadores alienados, haciendo labores repetitivas, haciendo labores mal pagadas? Yo sé que hoy en la actualidad me dirán, profe, mire, pero las circunstancias actuales no dan para que una empresa piense así. Pues es un modelo, la responsabilidad social es un modelo que debe estar transversal a las crisis económicas. Debe ser la excelencia, el garantizar un adecuado entorno laboral, que el entorno laboral no solo sea un espacio de producción monetaria, sino sea un espacio de capacitación, de confianza, de superación incluso en algunas ocasiones. Sé que suena bastante idílico, pero podemos hablar que la teoría de la responsabilidad social lo hace. Y no vamos a desconocer que hay corporaciones a nivel mundial, siempre muy escasas, donde se garantizan estos deberes o estos derechos. Vamos a hablar de los modelos generales. Vamos a hacer tres modelos generales para aplicar la responsabilidad social o para tener nuestro norte según el segmento económico de nuestra corporación. Entendamos segmento económico, el consumo masivo, el procesamiento de alimentos, la publicidad, la producción industrial, la producción económica, el holding, entre otros. Tenemos tres modelos generales. Hablamos de modelos de valores ambientales. La responsabilidad social, recordemos que debe ser un valor agregado a nuestra empresa, debe ser algo que damos un plus ultra o una plusvalía, diría el economista Carlos Marx, a nuestro producto. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de valores. Estos tres modelos generales de responsabilidad social se van a entender en términos de valor porque es algo agregado que entregamos nosotros. O sea, trabajar en la compañía, modelos generales asociados es interesante no solo por la remuneración económica, sino porque nos garantiza espacios de capacitación, procesos de hacer carrera en la empresa, tiene guardería e implementa. Esos son espacios, modelos generales a los cuales podemos llegar. Vamos a hacer una pequeña definición de qué es el valor para que tengamos algo más claro. Definición del valor. Es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, una virtud o un talento personal, al coraje o al descaro de una persona, a la importancia, al precio o a la utilidad de algo, así como un bien o validez de una cosa. Como tal, proviene del latín valor o valores. En general, podemos decir que el concepto de valor es algo preciado, algo que no es común, que no es intercambiable y que con este que tenemos, así sea intangible o subjetivo, podamos generar valor agregado. ¿Cuántas veces hemos dado valor agregado a un objeto como estos que yo siempre, por ejemplo, como los celulares, por tener X o Y marca en nuestro plástico? Son valores agregados que le entregamos. Tenemos valores ambientales, valores sociales y valores económicos.
Valores ambientales. Podemos decir que una empresa o una corporación que sea o que prime por el valor ambiental, podemos definirla de la siguiente manera. Utilizar siempre materia prima no contaminante y material reciclable, intentando no solamente cumplir estrictamente las leyes y normativas en materia de contaminación y medio ambiente, sino que tratan de ir un paso por delante, poniendo en marcha programas de recuperación de parajes naturales, conservación, flora o fauna. Son aspectos generales. Hemos pensado que la responsabilidad social eh, o la responsabilidad social corporativa, porque hemos definido, recuerden muchachos, que la responsabilidad social no solo debe ser corporativa, sino debe ser de los grupos sociales, de la sociedad civil en general. Pero hoy estamos hablando de la particularidad de las corporaciones de alto o de gran nivel, generalmente estructuradas en formas de holding o de arañas comerciales. Algo muy importante, las primeras empresas o los primeros segmentos económicos que se dan hacia la responsabilidad social son aquellas empresas que más consumen del medio ambiente. Hidrocarburos, papelería, muchas empresas del norte de América, en Canadá y en Oregon, especialmente en el norte de Estados Unidos, de tanto talar árboles, llegaron al punto donde los bosques interiores, sus árboles secoya más o menos que pueden llegar a tener 800 años, llegaron a un punto total de la extinción, aunque ya hubo a partir de los años 70 y finales de los 80 todo un plan de reforestación nacional, llegó a tal punto del uso indiscriminado de una materia prima que pudo llegar a escasear este. Desde las fábricas de corrugado, de papel, acopiadoras de acerrín, se empezó a gestar movimientos de reforestación para mitigar lo que se consumía. Ahí estamos hablando de cómo tenemos valores ambientales. Fueron valores ambientales bastante primitivos, estamos hablando de finales de los 70, pero en la actualidad tenemos empresas consumidoras de árbol, de procesamiento de corrugado, que es nuestro ejemplo siguiente, las cuales intentan ser sostenibles y renovables. Hay que tener algo claro, muchachos. Destruir un árbol nativo de 300, 800 años puede ser casi imposible de renovar. Entonces los planes de renovación siempre tienen que estar minimizados y no maximizados. Las empresas los maximizan y los elevan para pretender que con estos planes de reforestación podrán reemplazar los daños hechos con la tala de un árbol de 200, 300 años, 500 años. No, pero es como el granito de arena que usted da para la corporación. Repito, esta financiación para este tipo de proyectos generalmente no suele comprometer aspectos importantes en el orden financiero de una corporación, sino es un pequeño porcentaje que ya se tiene contemplado en toda la operación financiera. Quiero colocarles un ejemplo de esta empresa. Esta empresa se llama SmartFit Kappa, es una empresa europea productora de corrugado. El corrugado es el cartón básico que usamos para empacar. Y aunque ustedes no lo crean, yo sé que muchos sí, pero los que no saben y los que saben, pues bueno, eh, el corrugado es uno de los productos que tiene un valor agregado más amplio en la actualidad. ¿Por qué? Porque somos una conexión mundial. FedEx, recuerden el lema, uno de los lemas de FedEx a través de su historia, conectando el mundo, conectando a la gente. Vemos que la caja, el corrugado o la caja de cartón que conocemos se convierte en un elemento indispensable en el transporte, en la mercadería. Eh, Tenemos caja de cartón para todo, para el esmalte, para lo que coge el atún, para latas de cerveza, en fin, el cartón es un producto de primera necesidad en el mundo capitalismo y productivo. Y Smurfit Kappa es una empresa líder en producción de corrugado a nivel europeo y es una de las empresas con más tradición respecto a la industria del papel y de la transformación de la madera o en derivados del corrugado. Tiene una alianza con Cartones de Colombia en Cali,
bastante importante. No sé si llegar a afirmar que es parte de su grupo, pero sí sé que tiene una alianza bastante importante con Cartones de Colombia en Cali, una de las empresas más importantes. Acá les dejo un link que quiero que revisen, muchachos. Para los de virtual también, igual lo voy a colgar en el aula para que revisen un poco de cómo pueden materializar un buen plan de responsabilidad social empresarial. A menos desde lo visual y desde lo teórico se ve muy bueno, muy lindo, muy bien implementado, y tratando de cumplir con las facetas tan complicadas de no hacer que la responsabilidad social y la ética social empresarial se convierta en un lavado de cara y un lavado de maquillaje, ¿no? Que se convierta realmente en un proyecto empresarial que ayude a la comunidad de la cual extrae su capital. Voy a ponerles un ejemplo de valor ambiental. Smurfit Kappa, Smurfit Kappa Group es la compañía líder en Europa de empaques corrugados y una de las compañías líderes en empaques de papel del mundo. Está listada en la Bolsa de Valores de Londres y es un componente del índice de FTSE. Bueno, son componentes de índice de estándares europeos, los cuales permiten medir empresas de alta calidad. Me pareció muy importante, revisen el video que les va a clarificar cosas, van a ver cosas que hacen ellos que también se han dado en la clase, de que no es solo gastar plata, no es solo poner una escuela, sino son qué hago yo con mi gente y con el ambiente de la cual les traigo mi dinero. Es bastante interesante ver el video, ya ustedes entendiendo qué es la responsabilidad social empresarial. Tenemos valores sociales, que es nuestra segunda línea de categorías, de conceptos, de categorías, perdón. Las empresas que optan por este modelo de responsabilidad social centran sus esfuerzos en mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de las zonas donde ponen en marcha su planta de producción. Estamos hablando de que puede existir una empresa amplia que tenga vamos a hablar de bebidas gaseosas, que tenga su embotelladora, como hace muchos años en Bogotá tuvo sus embotelladoras en la ciudad ribereña de Girardot, pero por cuestiones económicas, no recuerdo bien la fecha, pero creo que hacia los 2000 más o menos, un poquito antes, hacia los 2000, se cierra la embotelladora y todo el pueblo a su alrededor queda con una economía devastada. ¿Por qué? Porque toda la economía del pueblo se había construido alrededor de una fábrica procesadora, tanto bueno como malo. ¿Qué pasa? Cuando la empresa fracasa o hace una reestructuración por X o Y motivo, decide cambiar su espacio de producción a otro, indiscutiblemente afectó, generó impactos económicos abismales y convirtió a una ciudad que históricamente había sido próspera a una ciudad que se convirtió en uno de los lastres más cercanos a Bogotá, en el sentido del lastre, en el sentido de el desempleo, la baja industrialización, el alto índice de desempleo. Pero esto no es un proceso actual, sino es un proceso económico que viene de años atrás. Por eso también la responsabilidad social tiene un doble filo, porque cuando se acaba la financiación de este tipo de proyectos, la comunidad queda bastante desvalida. Entonces hay que medirlo también. Más bien, dice la Biblia, no hay que dar el pescado sin enseñar a pescar. Más o menos así sería el dicho de la responsabilidad social. Por otro lado, las empresas procuran establecer unos códigos morales y de conducta entre todos los miembros de la empresa con el objeto de asegurar unas condiciones laborales justas y un entorno laboral positivo. ¿Cómo podemos traducir esto, muchachos? Para decírselos de forma delicada, lo que hace una empresa cuando tiene una identidad, un marco, una personalidad, un norte definido, lo que hace es generar adoctrinamiento e identificación con la empresa. Llega a tal punto, yo sé que cada uno de ustedes va a ver el ejemplo, va a escuchar este ejemplo y va a recordar a ese personaje. A este personaje ustedes conocen, hombre o mujer, que se deba a su empresa, a su trabajo. ¿Por qué? Porque le ha garantizado vivienda, salud, economía, prosperidad, trabajo, constancia. eh, Algo que es muy importante, que es algo que es muy importante, muchachos, que es
seguridad y la sostenibilidad en el tiempo, porque vemos como muchos empleos suelen no ser sostenidos en el tiempo y la capa y la malla de producción es bastante reemplazable. La capacidad de producir, la capacidad de producir de una compañía también depende de códigos, perdón, también depende de códigos de los cuales se pueda organizar y se pueda establecer límites, regulaciones, estándares y normativas que a nuestro colaborador proyecte sobre la empresa. Es decir, muchachos, hay algo muy interesante. Les voy a contar un ejemplo. Hacia los años 30, hacia los años 30 y 40, 20, 30 y 40, pero los 20 no tanto. O sea, hacia los años 30 y 40, en lo que es Antioquia actualmente, en toda esta región era una región bastante industrializada y caracterizada por sus empresas textiles, sus empresas industrializadas, proletarizadas. Cuando hablo de proletarización es aquel hombre o mujer que vende su obra o sus horas de trabajo para poder subsistir. No tiene nada más, ni casas, ni renta, nada, sino solo sus horas de trabajo para poder sobrevivir en una empresa fabril. Una de las condiciones para trabajar en esta empresa, lo vi con mis propios ojos los documentos en investigación, era que las mujeres fueran solteras, menores de 25 a 30 años y que su salida de las habitaciones de la empresa, o sea, la empresa les daba trabajo, pero también las controlaba. Les pagaba un sueldo, pero les controlaba. O sea, usted entraba a las 6, pero llegaba de los apartamentos de la empresa. Una monja generalmente la acompañaba. O sea, era como un régimen de semi-esclavitud en semi-libertad. Si usted tenía, si se casaba, en muchas ocasiones perdía su empleo porque se decía que una mujer casada en ese periodo no tenía la capacidad o no tenía moralmente la capacidad de trabajar y dedicarse a la familia. Entonces, ahí es cuando podemos poner un ejemplo extremo, hace muchos años, casi 100 años, de establecer códigos morales y de conducta, lo que yo llamo la normalización. Aquí hay que normalizar conductas, hay que normalizar conceptos empresariales que son exógenos a la realidad, son conceptos que organizan el interior y el mundo de mi empresa. Entonces, no son códigos adquiridos por los trabajadores, sino son los que yo intento que se establezcan. Es muy importante, miren cuántas empresas intentan ustedes, los que han trabajado en varios empleos, como cada empresa a distinta forma intenta tener o generar identidad en sus colaboradores. A veces lo logran, a veces no. Lo que les digo, la normalización de la conducta. Los valores sociales están implementados en las organizaciones empresariales casi desde el inicio de las mismas. Ya en Ford Motor Company, hacia principios del siglo XX, la estricta línea de conducta de un trabajador estaba mediada por el castigo monetario o disciplinario a cargo de una función encargada a un capataz. La industria como la conocemos actualmente nace a principios de los años 1900, finales de 1800, generalmente en Norteamérica, en Inglaterra, Francia y Alemania. Hay industrias colombianas muy antiguas como JBC, esta farmacéutica del Valle, muy amplia, como Molinos del Castillo, si no estoy mal, que es una de las compañías más antiguas de Colombia, pero estamos hablando de alrededor de 1870. Estamos hablando de que la industrialización actual se da a principios del siglo XX y se da en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el empresario, el emprendedor que dicen la economía norteamericana, ahora el emprendedor, no el capitalista, que es diferente,
del hombre que se hace a sí mismo, sería la traducción más o menos, habla de que en muchas ocasiones tiene que enseñar y controlar el carácter indisciplinado de la masa. Por eso Henry Ford detectó que es mejor la implementación de la línea de montaje y de la división racional del trabajo, que esto es de Taylor mucho antes, eh, para poder organizar una empresa. Por eso, en una empresa comercial o dada hacia el consumo masivo, en el área de comercio, en el área comercial de sus representantes de ventas, del área que sea celulares, televisores, computadores, alimentos, carros, es un área de las más atacadas, las más trabajadas, las más ampliadas. ¿Por qué? Porque se tiene que normalizar una conducta y se tiene que en muchos casos modificar la conducta de nuestro colaborador para que trabaje en línea directa con lo que queremos tener. También se puede dar el caso en que la conducta y el comportamiento del trabajador pueda verse influenciada por valores y estructuras que generen en el colaborador ciertos límites, haciendo del individuo una pieza de publicidad y buena imagen corporativa. Repito el caso. ¿Cuántos personajes yo conozco? Yo lo conozco. Tengo un familiar que se va a pensionar de una empresa electrificadora y ese señor ama y se siente tan identificado con su empresa que le duele mucho tener que abandonar su puesto de trabajo. Es un puesto de trabajo de operario, pero ha sentido que una gran parte de su vida ha estado dedicada a esa labor, la cual hace que la empresa no solo sea un espacio de producción individual y colectiva, individual como el trabajador y colectiva como corporación, sino que trascienda a valores afectivos positivos. En muchas ocasiones, y generalmente es la mayoría, genera posiciones sentimentales negativas, no genera afecto. Vamos a hablar de la tercera parte y son los valores económicos. Son empresas que tratan de conseguir unas relaciones más lógicas y justas entre los eslabones de la cadena del mercado, productores, proveedores y clientes, buscando el equilibrio entre los recursos empleados y la repartición de beneficios. ¿Esto qué quiere decir? Muchas de las empresas no pueden garantizarse o no tienen el músculo financiero para garantizar un adecuado programa de responsabilidad social corporativa. Hemos visto cómo este tipo de modelos son de una capacidad de implementación bastante amplia desde lo monetario, pero si enfocamos o si delimitamos nuestros proyectos a ciertos nortes un poco más cercanos, podemos de pronto lograrla y estar dando un paso hacia la implementación de un sistema real de responsabilidad social corporativa que es bastante complejo y más en los momentos que estamos en la actualidad y más en las sociedades latinoamericanas tan desordenadas, poco amantes de la tributación y pocos amantes del control empresarial. Los valores económicos podemos definirlos. Son empresas que tratan de conseguir una relación más lógica y justa entre los eslabones del mercado. Los eslabones del mercado, ¿cuáles son? Productores, proveedores y clientes, buscando el equilibrio entre los recursos empleados y la repartición de beneficios. Hemos visto ahorita, compañeros de virtual y mis queridos compañeros de hoy, que en las noticias y los medios de comunicación se ha alarmado mucho por la presencia de productores de papa a las orillas de las carreteras principales. Es de alarmar, sí, pero realmente en la moralidad y en la ética de la nación deberíamos estar preparados para la quiebra de un sector tras otro. ¿Por qué? Porque es más económico para el distribuidor o para el consumidor final o intermedio. Definamos consumidor final como la persona que compra para su casa, o el consumidor intermedio, que es el que lo intermedia entre el consumidor final y el distribuidor, que puede ser un restaurante, puede ser una tienda de barrio. Es más fácil comprar congelado
procesado y listo para consumir o precocido. ¿Por qué? Hay varios factores. Un ejemplo es la rapidez y la inmediatez con la que se tiene que preparar la comida actualmente. Ya ni las amas de casa ni los amos de casa tienen el tiempo para pelar la papa, construirla, hervirla, ponerla en aceite caliente, no. Prefieren tener congelado, precocido, horno microondas o estas ollas nuevas de aire, o en fin, pero es mucho más rápido. Y el proceso es mucho más limpio en el sentido de la elaboración. No queremos elaborar, es un ejemplo. Pero el problema no es ese. El problema es que en algún sector o en alguna cadena, en algún eslabón de la cadena de suministros, la ganancia queda. La pregunta de la publicidad o de los medios de comunicación no debe ser por qué, ya sabemos que son por importaciones. Debemos preguntarnos ahora cómo solucionar este tema. ¿Y cuál es el inconveniente real? Son las importaciones, muchachos. Importaciones a gran escala sin tener una competitividad nacional. O sea que en la cadena de suministros internacional y en la división racional internacional del trabajo, la división racional e internacional del trabajo, sí, Colombia está muy por debajo de los estándares de competitividad. Bueno, muchachos, reparto equilibrado de la utilidad. Como vemos aquí en la ilustración, vamos a ver que muy pocas, bueno, aunque hay en el mundo grandes corporaciones que tienen toda la cadena de suministros, una de las primeras fue Standard Oil a principios del 19. Tenemos que, dentro de la responsabilidad social, desde el enfoque económico, deberíamos garantizar que nuestra cadena de suministros sea una cadena rentable para todas las personas que están contribuyendo a esta. Desde el productor en el campo, si trabajamos con la papa, para seguir un ejemplo, hasta el consumidor final, al alcanzar obtener un producto claro, objetivo, fresco, saludable, constante, rápido. Son demandas en la actualidad que debemos estar en la capacidad de cumplir, pero hoy por hoy las cumplimos más con productos extranjeros disculpen, vamos a mirar cómo suena mejor, gastando grandes sumas, del descuento comercial en el frío, porque este producto importado tiene una característica, no todo lo que brilla es oro, dice una canción. El frío es uno de los costos más importantes y más grandes en el transporte, consumo y desequilibrio de estos productos. Bueno, muchachos, el ejemplo claro del reparto equilibrado de la cadena de suministro se da en lo que estamos viendo actualmente en Colombia. Uno de los procesos más importantes de los tratados de libre comercio y que afecta es que cuando una sociedad que se encuentra una inferioridad de producción y una inferioridad a nivel agrícola, es decir, las sociedades más capitalistas y más industrializadas en el agro, generalmente lo logran subsidiándolos. Pero cuando aquí no tenemos subsidios efectivos, los dineros quedan en intermediarios y el campesino productor no tiene el flujo de capital
no tiene capital circulante para pagar nómina, para pagar insumos, de pronto tiene la tierra y la mano de obra, pero no tiene para comprar semillas. ¿Qué pasa? El producto se necesita en la ciudad y se compra y se importa desde otras opciones. Discúlpeme, muchachos, con un inconveniente con mi señora madre, no se preocupe. Es lo que pasa. La cadena de distribución debe ser uno de las opciones más equilibradas que debe garantizar la economía, porque vemos los casos que estamos viendo en la televisión y no quiero ser mal agüero, muchachos, queridos compañeros de hoy presencial y de virtual, pero yo creo que la economía colombiana se va a ver afectada en grandes aspectos. Uno, la crisis de los lácteos con el lactosuero y la importación del lactosuero neozelandés es importante. O sea, una parte importante de la cadena de suministro se va a ver afectada. La de la producción, la leche, los campos, la inversión en las vacas y en el forraje va a ser bastante difícil. Tenemos granos, tenemos maíz, tenemos bastantes productos que se hacen en Colombia, que se cosechan, que se van a traer importados a menor costo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No hay un reparto equilibrado de la utilidad. No existe esa equidad o equilibrio en la repartición de las ganancias. Vamos a presentar unas palabras finales, muchachos. Bueno, una idea final. La responsabilidad no solo es un manejo amigable y sostenible con el medio ambiente, también es el manejo adecuado de los recursos y disponer de ellos de forma ética y competitiva. Quería yo, cuando construía la presentación, quería llegar a esto porque no es solo tener la capacidad de dinero de una corporación para aplastar a su competencia, sino que es tener la capacidad ética y moral empresarial para no solo generar competencia para la destrucción, sino generar competencia en el sentido que Adam Smith nos lo proponía. La competencia como estructura base del mejoramiento de los procesos, de las cosas, de las estructuras, de la sociedad. No la competencia como proceso básico de la destrucción. Eso es importante. Eso debe garantizarnos la ética y la responsabilidad social empresarial. Quiero dejarles esa idea. Vamos a tener unos minutos, muchachos, para las preguntas. Entonces, oficialmente, muchas gracias. Muy buenas noches para los de virtual, para los de presencial. Les agradezco.